Bienvenidos al avance del capítulo 114 de la telenovela Salomé. Salomé no podía evitar que los recuerdos de Julio volvieran una y otra vez a su mente. Pensaba en cómo él le decía con insistencia que quería conocer a su hijo, verlo crecer y estar cerca de él, como un verdadero padre. Pero esa aparente dedicación al niño hacía que Salomé sintiera una mezcla de enojo y tristeza. Ella se molestaba porque sentía que Julio solo estaba pendiente del bebé, pero no de ella. Para empeorar las cosas, Julio le dejó claro que seguía enamorado de su esposa y no de Salomé, una confesión que la dejó devastada, sumida en un dolor que no podía esconder. Entre lágrimas, Salomé le preguntó a Julio cómo era capaz de decirle cosas tan hirientes, pero él se mantenía firme. Le explicó que, aunque sus sentimientos estaban con su esposa, quería asumir su responsabilidad como padre y estar al tanto de la vida de su hijo. Sin embargo, Julio le dijo que tenía que alejarse, que se iría lejos. Y lo hizo. Julio se marchó, dejando a Salomé llorando desconsoladamente, llena de preguntas y con el corazón roto. A pesar del dolor, Salomé también recordaba cómo intentaba mostrarse fuerte. En una ocasión, se subió al escenario y bailó con todas sus fuerzas, como si quisiera demostrar que estaba bien. Pero por dentro, todo era un caos. En otro momento, Julio reapareció en su vida, buscándola de nuevo. Salomé, agotada por la situación, le preguntó por qué su familia seguía presionándola y metiéndose en sus asuntos. Fue en ese instante cuando Lucrecia apareció de repente y le dijo que todo era porque ella estaba embarazada y que ese niño era su nieto. El recuerdo de Lucrecia seguía vivo en la mente de Salomé. Rememoraba cómo Lucrecia le exigió que, cuando naciera el bebé, se lo entregara. Le aseguró que Salomé no tendría los recursos para darle una vida digna al niño. Lucrecia incluso le ofreció dinero, diciendo que toda su riqueza sería para el bebé, pero con la condición de que Salomé aceptara el dinero y desapareciera de sus vidas. Aunque la propuesta era tentadora en términos económicos, cada palabra de Lucrecia solo la llenaba de más rabia e impotencia. En medio de tantos recuerdos dolorosos, uno en especial siempre la hacía llorar. Salomé rememoraba el momento en que su madre murió frente a sus ojos. Antes de fallecer, su madre le pidió perdón por todo, especialmente por haberla abandonado cuando era una niña. A pesar del sufrimiento que le había causado, Salomé encontró en su corazón la fuerza para perdonarla. En sus últimos momentos, su madre le dejó un collar, y ahora, cada vez que lo tenía en sus manos, Salomé revivía aquel instante tan emotivo. Por otro lado, Caricia también estaba atrapada en sus propios recuerdos. Pensaba en cómo deslumbraba a todos con su voz y sus bailes, especialmente en el bar de Diego. Las canciones que interpretaba tenían una magia especial, que no solo cautivaban al público, sino que también la conmovían a ella misma. Al rememorar esos momentos, Caricia no pudo contener las lágrimas. Se emocionaba al pensar en la pasión con la que cantaba y en cómo el público quedaba maravillado, perdiéndose en cada una de sus notas y movimientos. Salomé no podía borrar de su memoria aquel día en que decidió enfrentar la situación y buscar a Julio. Llenándose de valor, fue a buscarlo, pero lo que encontró la dejó helada. Julio estaba con su esposa. La escena era incómoda, pero antes de que Salomé pudiera reaccionar, la esposa de Julio le pidió que hablaran en privado. Con voz calmada pero firme, le dijo que necesitaban aclarar todo lo que estaba pasando. Salomé, asustada y nerviosa, accedió a hablar con ella, sin saber muy bien cómo manejar la situación. Durante la conversación, Salomé trató de explicarse. Con la voz temblorosa, le confesó que sentía mucha pena por todo lo que había sucedido con Julio. Admitió que habían tenido algo y que, como resultado de eso, ahora estaba embarazada. Pero también dejó claro que no quería causar problemas ni complicaciones para nadie. La esposa de Julio, en lugar de reaccionar con enojo, le hizo una pregunta inesperada. Le preguntó si estaba enamorada de Julio. Salomé, sincera y con los ojos llenos de incertidumbre, le respondió que no sentía nada por él. La respuesta de la esposa de Julio tomó a Salomé completamente por sorpresa. Con una tranquilidad que Salomé no esperaba, ella le dio las gracias. Sí, le agradeció. Salomé no entendía nada. Estaba impresionada por lo que estaba escuchando. Entonces, la esposa de Julio le explicó la razón detrás de su agradecimiento. Le dijo que estaba profundamente agradecida porque Salomé estaba por darle un hijo a Julio, algo que ella misma no podía hacer. Luego, con una serenidad que escondía tristeza, le confesó que estaba enferma y que no le quedaba mucho tiempo de vida. La esposa de Julio le aseguró que, aunque ella no estaría allí por mucho tiempo, se sentía tranquila al saber que Julio iba a convertirse en padre y que, de alguna manera, iba a estar al lado de Salomé. Estas palabras dejaron a Salomé completamente desconcertada.
No podía creer lo que estaba escuchando. La serenidad con la que la esposa de Julio hablaba, mezclada con la certeza de su partida, le causaba una sensación de asombro y empatía. Aquel encuentro marcó profundamente a Salomé, quien quedó impresionada al ver la fortaleza con la que la esposa de Julio enfrentaba su destino. Una noche, mientras Julio dormía profundamente, algo inesperado sucedió. Su esposa se acercó silenciosamente y se recostó a su lado. En su sueño, Julio creyó que quien estaba allí era Salomé, y sin darse cuenta, mencionó su nombre. Esa confusión desató el enojo de su esposa, quien no pudo contenerse y lo enfrentó con furia. Le preguntó cómo era posible que la confundiera con Salomé, dejando claro que esa situación la lastimaba profundamente. Julio, aturdido por la reacción y aún medio dormido, no supo qué responder, pero el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, Salomé recordaba las palabras de Manola, quien siempre había intentado animarla. Manola le decía con convicción que Salomé era una buena madre en su esencia y que en su corazón sabía que podía hacer muy feliz a Julio. También le aconsejaba que no aceptara el dinero que Lucrecia le ofrecía, ya que entregar a su hijo sería algo de lo que se arrepentiría toda la vida. Manola insistía en que debía quedarse con su bebé, luchar por él y no dejar que nadie la hiciera dudar de su fortaleza como madre. Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando Lucrecia y Salomé finalmente se enfrentaron para cerrar un trato. Lucrecia, con su actitud imponente, le entregó un maletín lleno de dinero a Salomé y le dijo con frialdad que lo aceptara, se largara y dejara al niño en sus manos. A partir de ese momento, según Lucrecia, el bebé sería exclusivamente suyo. Salomé, por un instante, quedó atrapada en un torbellino de emociones, peleando consigo misma sobre qué decisión tomar. El peso del dinero en sus manos era muchísimo, pero también lo era la voz de su conciencia. De repente, algo dentro de Salomé cambió. Con un gesto lleno de determinación, tiró el dinero al suelo frente a Lucrecia. Con la voz firme, le gritó que nunca vendería a su hijo. La tensión aumentó cuando Lucrecia, sin perder la compostura, le exigió que cumpliera el trato. Pero Salomé no se quedó callada. Levantó la voz y empezó a gritarle, asegurándole que nadie, ni siquiera ella, le quitaría a su hijo. En medio de los gritos, Julio apareció en la escena, claramente confundido por lo que estaba pasando. Con voz firme, preguntó qué ocurría, buscando una explicación. Pero tanto Salomé como Lucrecia guardaron silencio. Ninguna de las dos quiso responderle, dejando a Julio atrapado en un mar de incertidumbre, sin entender el trasfondo de aquel enfrentamiento tan tenso. Salomé no podía evitar recordar con angustia todo lo que tuvo que hacer para recuperar a su hijo. En su mente se repetían aquellos momentos en los que juró que no permitiría que nadie se lo arrebatara, sin importar quién se interpusiera en su camino. Con una determinación imparable, estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier obstáculo para estar con su pequeño, sin importar las consecuencias. Entre esos recuerdos, también venían a su mente las arriesgadas acciones de Polito y Pirú. Ambos se infiltraron en la casa de Lucrecia bajo la fachada de ser plomeros que iban a reparar una supuesta fuga de agua. Con destreza y sigilo, lograron entrar al lugar con un plan muy claro: rescatar al hijo de Salomé. Lo que parecía una simple reparación era en realidad una operación cuidadosamente planeada. Y, contra todo pronóstico, Polito y Pirú lograron su objetivo, saliendo de la casa con el niño en brazos y devolviéndoselo a Salomé. Por otro lado, Caricia no podía ocultar su preocupación al ver en lo que Salomé se había convertido. La tristeza y la frustración la habían llevado a un camino oscuro. Salomé comenzó a refugiarse en el alcohol, y poco a poco, sus presentaciones, que antes deslumbraban a todos, empezaron a ser un desastre. Caricia recordaba cómo la gente, que antes la ovacionaba, ahora la abucheaba y le pedía que se fuera, llamándola borracha. La situación era desgarradora, y Caricia, incapaz de ayudar, lloraba al ver cómo su amiga tocaba fondo. A pesar de todo, Salomé también tenía recuerdos que la llenaban de alegría. En un momento de sinceridad con Caricia, le agradeció a Polito y Pirú por lo que hicieron, ya que gracias a ellos pudo recuperar a su hijo. Pero además de eso, compartió que su vida dio un giro inesperado al adoptar a otros dos niños, a quienes llegó a querer tanto como a su propio hijo. Para Salomé, esos 3 niños eran lo mejor que le había pasado en la vida. La llenaban de orgullo y felicidad, recordándole que, a pesar de todo el dolor y las dificultades, había encontrado un propósito que la hacía seguir adelante. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.